y seguimos con nuestro próximo súper invitado que a mí me tiene como muy emocionada. Sani, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Vamos a ver que llegue Sani. No, yo creo que mejor quítalo por si acaso. Bueno, vamos a explicar quién es. Exacto. Pues les vamos a contar un poco de nuestro próximo invitado. Sani Ledán es educador social, formador intercultural y especialista en migraciones internacionales. Además, es presidente de la asociación ELIN en Ceuta y es activista por los derechos humanos. Y tiene un podcast que se llama África en un clic. Es un podcast con el fin de volver a situar a África en el mapa, básicamente. Total. En el lugar que se merece. Y con otras narrativas diferentes de las que los medios de comunicación nos han acostumbrado a la mayoría. Total. Así que bueno, estoy muy contenta. Aquí ya está Sani. Hola, Sani. Hola, ¿se me oye? Sí, se te oye perfecto. Muchas gracias por estar aquí, Sani. Gracias por la invitación. Me he conectado tarde escuchando un poco los tips también que se estaba dando y me parece súper interesante. Qué cool, porque además me encanta cuando los invitados aprenden de otros invitados. Eso está súper interesante. Igual nos pasó el año pasado. Pero cuéntanos un poco, ya hablamos cuál era la temática, pero ¿de dónde surge la necesidad de hacer un podcast como África en un clic? A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto es un panel súper interesante. He visto la programación que han hecho. Por lo tanto, creo que es donde tenemos que estar también para dar visibilidad a lo que estamos haciendo, que muchas veces no se encuentra ese tipo de espacios. La idea del podcast surge porque, como saben, yo soy investigador también, entre una de las cosas que hago, y soy una persona muy apasionado por el continente africano. Tenía que hacer un trabajo de investigación sobre una temática muy específica, sobre África, y me puse a buscar fuentes. Evidentemente, yo hablo francés, hablo también inglés. Es fácil encontrar contenidos con relación al continente africano en inglés y en francés sobre todo, pero en castellano prácticamente no hay nada, por decirlo de una manera. Entonces, estuve buscando y me enfoqué y dije, esta búsqueda la quiero hacer en castellano y quiero ver realmente si hay fuentes para ese trabajo de investigación que quiero hacer. Y curiosa, ¿se me oye? Sí, perfecto. Vale. Y curiosamente, pues no encontraba nada. Y hablando una tarde con mi padre, que le llamé por teléfono hablando y le dije, mira, pasa esto, yo al final voy a hacer el trabajo en español, en francés, voy a hacer la búsqueda en francés. Y él me dijo algo que me hizo pensar mucho, y me dijo, cuando buscas algo y no encuentras, si tienes la posibilidad de hacerlo y ofrecer, hazlo. Yo soy un gran consumidor de podcasts. Casi siempre estoy escuchando podcasts y dije, bueno, pues con esto que me acaban de decir, igual la idea es lanzarme. No sabía ni siquiera de qué va esto. Soy consumidor, pero nunca había creado contenidos de ese tipo. Creo contenidos en otros medios, pero podcast no. Entonces empecé a indagar un poco cómo se hacía. Al principio se encuentra de todo por internet, desde gente que te dicen que necesitas una estructura gigante para poder montar eso. Y esa era mi idea inicial, y al final, hablando con los amigos y algunas amigas, me dijeron, mira, con lo poco que tienes, si quieres lanzar esto, lánzalo, porque si tienes que esperar a reunir todas las herramientas, no lo vas a hacer. Y nada, así es como me lancé a esto. ¿Y cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo has decidido los temas? ¿Cómo los has estructurado? ¿Tienes guión? Cuéntanos. Normalmente yo con mis trabajos de investigación lo que hacía al principio,
tenía pensado publicar un libro y ya tenía la estructura y todo. Tenía la temática porque sé cuáles son los temas realmente, a pesar de que todo lo que tiene que ver con la historia de África, la geopolítica, la cultura, la literatura africana, es algo como muy desconocido. Cuando hablamos de la literatura africana, por ejemplo, nos dicen que siempre ha sido una literatura oral, una forma de decir que no había nada escrito Exacto. y es una gran mentira. Está la Ujú. parte oral, pero también está la parte escrita, que una gran cantidad. Y cuando uno empieza a indagar, pues mi idea inicial era escribir un libro y ya tenía toda la temática, los índices, Ujú. todo. Ya había empezado incluso a escribir. Ujú. Y para hacerlo en formato podcast, evidentemente, pues necesita mucho más tiempo de investigación. Ujú. Me tiro horas y horas investigando sobre cualquier tema porque no se trata solo de coger cualquier fuente y divulgarlo así. Ahí hay una gran responsabilidad que tiene que ver con, digamos, la veracidad de las fuentes que uno utiliza, Ujú. porque Total. ahí hay que tener, desde un punto de vista intelectual, también tenemos una responsabilidad cuando ofrecemos contenidos, sobre todo cuando tienen que ver con contenidos, digamos, de este estilo. No es Ujú. un contenido solo para entretener, sino Claro. que es un contenido divulgativo y también tiene que venir con fuentes bastante ciertos y con Bien, mucha veracidad. Ujú. Y total. entonces hay un proceso de investigación y después del proceso de investigación, pensarlo a un formato podcast que no es un formato de libro, Claro. y también pensar en no dejar algo que pueda ser una duda para un Guau. oyente, por ejemplo. Qué Es potente. decir, es decir, ponerse en el lugar de la persona que Ujú. oye, y también pensar que en la gente que te puede oír, Ujú. hay gente que es la primera vez que tienen el contacto con la Exacto. historia del continente africano, con la geopolítica, entonces darles las cosas también hechas. Ujú. Solo que lo que tienen que hacer en este caso, pues sería como tragar, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo ese proceso es lo que se utiliza. Y luego está la fase de guionizar Claro. también Ujú. y darle como un sentido más de que sea más amena. Porque Claro. la historia Ujú. muchas veces hay gente que suele decir que la historia aburre, Sí. entonces hacer que no aburra a la gente Claro, que claro. nos oiga. No, Y sí, no, y que lo interesante de tu podcast es que además de que tiene todo ese trabajo detrás, es corto. O sea, eso los es. episodios son súper cortos. Ujú. Eso es. Eso también es una estrategia que yo estuve pensando Claro. porque porque mi trabajo tiene que ver con todo eso, he hecho relaciones internacionales, entonces a mí no me pesa escuchar un podcast Claro. Exacto. de 1 hora o de 2 horas Ya. si hace falta. Sí, Y si es para mi trabajo, pues más todavía. claro. Pero la gente que va, por ejemplo, por la calle escuchando o al Ujú. gimnasio o donde sea, pues es Ujú. mejor hacerles episodios más cortos y también al final tenemos como una especie de recomendación de libros por si alguien Sí, quiere ampliar, digamos, sobre la información que se le da. Pero intentamos hacer algo como muy completo, muy breve y bien resumido. Esa es sí, la idea. sí, total. ¿Y cuál Mm. dirías que ha sido tu mayor reto al hacer el podcast? El mayor reto primero es encontrar el tiempo, porque puede parecer banal, Empecemos, pero Dani. sí, puede parecer banal, pero No. No. yo soy consciente de que no tengo mucho tiempo. Ya. Y esto es algo que yo hago porque quiero Sí. Ujú. y también porque quiero que llegue a la gente. Hay un gran Ujú. desconocimiento sobre el continente africano Sí. y como africano que soy, yo creo que es una labor interesante y también como una especie de responsabilidad. Es decir, encontrar el tiempo de hacer todo eso, porque la gente muchas veces lo que ven son los 10 minutos que les pones en el podcast, los 10 minutos que escuchan, pero detrás de todo eso hay un enorme trabajo que muchas veces
uno tiene que buscar ese tiempo Ujú. para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí el mayor reto ha sido y sigue siendo esto, encontrar tiempo para el Total. podcast. Ya lo tengo en mi agenda, pero yo tengo una agenda que muchas veces Se tiene que Sí, ya mover, sí. eso es, efectivamente. claro, Entonces se tiene que mover. Hace un rato estaba escuchando como estaban hablando de la frecuencia, de mantener la Ujú. frecuencia, y soy consciente de que es importante, pero para algunas personas, como yo en este caso, que muchas claro. veces Sí, el sí. tema del podcast lo estoy llevando solo. Es verdad que hace pocas semanas, pues hay gente que se me han ido como Mm, ofreciendo para apoyarme en Claro. esto, pero la parte más complicada es, y el grueso de todo eso es la parte de la investigación. Que, bueno, como me gusta, no me pesa mucho, pero ya. Claro, es el exacto. grueso de la No, cosa. y además que estás en contacto todo el día con esto, ¿no? Entonces, yo imagino que tu trabajo de brainstorming es y que, este me gustó, este va para el podcast. Y además, o sea, Sani, tienes una responsabilidad enorme, Buah, porque te voy a decir, yo soy fan de tu podcast, o sea, Muchas soy fan gracias. absoluta, porque además también me encargo de la investigación y gracias a tu podcast he aprendido un montón de cosas que aportan al mío, o sea que ya. de alguna Qué forma u bueno, otra estamos colaborando sin querer, ¿no? Indirectamente estamos colaborando, pero yo he aprendido muchísimo gracias a tu podcast. Pero qué bueno. más allá de la importancia en la industria del podcast, ¿por qué Mm. es tan importante que existan podcasts como África en un clic? ¿Cuál es la importancia de esto? A ver, África en un clic es, primero en general, la divulgación de la historia de África, como lo decía antes, Ujú, ha sufrido, como el propio continente africano, como las propias personas negras, en este caso, han sufrido como una especie de invisibilidad, o sea, se les ha invisibilizado a lo ¿cierto? largo de la historia. Ujú. Nos llenamos la boca muchas veces a decir que la humanidad nació en el continente africano, pero les negamos al continente africano su propia existencia, en este caso, en la contribución de la historia de la humanidad. Entonces, es necesario y muy importante tener ese tipo de podcast o ese tipo de espacio, es para volver a retomar la palabra, cambiando de narrativas, porque la narrativa sobre el continente africano es una narrativa muy negativa que hace Ujú, incluso que las propias personas de ascendencia africana les da muchas veces incluso vergüenza a decir que pertenecen al continente africano por la forma en la que se pintan el continente sí, africano en los medios de comunicación. sí. Entonces, retomar el lenguaje, como decía antes, cambiar de narrativa y salir un poco de esa dictadura intelectual que hace que, bueno, cuando nos hablan del derecho, nos hablan del derecho romano, cuando nos hablan de la música clásica y nos hablan de la música europea, cuando nos Exacto. hablan lo que viene del continente africano es folclore, cuando Mm, lo que viene de Europa es música total. clásica. Es eso, ¿no? En general, salir de todo eso y ofrecer algo nuevo a la gente, para que la gente vea que una de las primeras universidades en el mundo fue la Universidad de Tombuctú, donde la Mm, gente iba a estudiar ahí, donde los manuscritos de Tombuctú fueron, estamos hablando del siglo XI, Ujú, en el siglo XI ya había manuscritos en Tombuctú, que a día de hoy también se sigue conservando, ujú. en esa parte del norte de Mali, que la gente sepa que han existido grandes imperios en el continente africano, ujú. que gente, grandes matemáticos griegos, venían a Egipto, en este caso, para beber de las fuentes, en este caso, del conocimiento egipcio, que la gente sepa que Egipto, la gente que el pueblo de Egipto fueron personas negras, y los faraones también fueron Ujú, Sí, personas sí. negras, Muy real, y, sí, y sí. que se quiten un poco de la cabeza que las pirámides lo han construido los extraterrestres, porque no lo pueden construir las personas negras. O sea, todo Ya. ese tipo de claro. cosas son lo que nosotros intentamos desarrollar en el podcast, para dárselo hecho a la gente, y que para que la gente de verdad vuelvan a situar el continente africano al lugar donde se merece. No, y es que además
Mira, por aquí están comentando, vaya Sasca. Qué cómico. Pero sí, o sea, Sani, además, mucha gente, lo loco es que África además es un continente tan diverso, tan lleno de cosas que yo no sé de verdad, o sea, tú vas a tener que hacer 250 temporadas de África en un clic, Sí. o que empiezan a aparecer más Áfricas en un clic, porque además a mí me ha pasado que escuchando un episodio tuyo de 10 minutos, ponte, yo y quedo y que, pero ¿qué más? ¿Qué más? Me faltan cosas, quiero saber más. Ya, O sea, ya. porque es muy interesante, aparte le pones musiquita, te lanzas tu poema al final, o sea, de verdad está muy, muy, muy disfrutable, pero necesitamos que existan más. Y además, No, y que es un continente. exacto, que es un continente entero No es un hablando. país, Ajá, como dicen algunos en plan, sí, porque en África. Y es ajá, como, exacto, como, no, es que hay un montón de cosas. Pero tú eres originario o tu familia es de Camerún. Pero has pensado en de repente, no sé, esta es una pregunta que no te la había dicho, Sani, no, sorpresa. No te Pero, preocupes. ahí. pero ¿cómo, o sea, has visto de repente la posibilidad de colaborar con otros podcasters que sean en francés o en inglés? ¿Te ha venido la oportunidad o que has escuchado? No sé, en cuanto a colaboraciones, ¿cómo lo llevas? Porque Sí, Perdón, sí. antes de que me respondas, porque le contamos a los de Mochila al Pasado, que es un Ah, podcast del sí. Terrat, que existía tu podcast y que tú haces divulgación histórica, pero Ujú. específicamente el continente africano, y se quedaron y que, hey, creo que lo podemos contactar, así que te estamos mandando más trabajo, Sani. Eh, Pero ¿qué crees tú en cuanto a colaboraciones? Sí, yo creo que es importante que haya ese tipo de colaboraciones. He tenido algunas colaboraciones también con podcasts, Ujú. digamos, relacionado con el continente africano o relacionado con Oriente Medio, Mm, o con asuntos que yo trato también de las relaciones internacionales en su Sí. sentido mucho más amplio. He tenido varias colaboraciones. Es verdad que estoy viendo un poco cómo puedo incluir eso en África en un clic, que sean Ujú. colaboraciones también, eh, digamos, no que yo sea invitado, sino que también Sí, pueda invitar a gente en el podcast de África en un clic, porque hay muchos maestros y maestras en tema, pues ya sea de literatura africana. ujú. Es verdad que uno de los episodios que hice sobre Haití, invité Sí, a un colega que es también pues, de Haití y también sabe mucho de la historia de ese país. Pues esa colaboración a mí me gustó muchísimo y sí, también por ahí quiero también intentar averiguar algunas cosas. Sí, claro. pero me parecen importantes las colaboraciones entre podcasts. Sí. Sí, no, y es que el episodio de Haití a mí me dejó, porque particularmente yo que soy latinoamericana, ¿no? El ser Ujú. de Venezuela también nos ha hecho que nos creemos una narrativa con respecto a Haití. Es muy loco eso. ya. O sea, de verdad, Claro, en Latinoamérica, para muchos latinoamericanos, Haití ni siquiera existe. No. claro, Es muy es que esto parte de lo que yo estaba diciendo sí, antes. ¿Quiénes sí, son la población mayoritaria en Haití? Son personas negras. Y, claro. Sí. y evidentemente, al ser una nación compuesta con gente negra, eso también es parte de ese racismo interiorizado, porque Ujú, he hablado con varias personas, por ejemplo, de la República Dominicana, en ujú. la que muchas veces me cuentan Sí, que hay gente negra que están todavía en la negación de su negritud. O sí, sea, eso es muy loco. escandaloso. Entonces, Sí, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? sí, Cuando en realidad nosotros lo que intentamos hacer es un poco, volver un poco a poner encima de la mesa ese orgullo también de nuestra propia negritud. Y ojo, hay gente que cuando hice el episodio sobre Haití, hay gente que me preguntaron, porque claro, dicen, si ese podcast está destinado al continente africano, ¿cómo puedes poner a Haití ahí? Y ujú, aquí es donde nos damos cuenta de que la gente necesita conocer más la historia, ¿no? Porque Haití es la sí, hija mayor del continente africano y no hay total. historia de África sin la historia de Sí, en Haití, Haití. y viceversa, ¿no? Entonces, como que Haití, claro que debe estar en ese podcast y además es que tiene un lugar privilegiado en ese Muy podcast. privilegiado.
Muy privilegiado, no, de verdad estuvo muy interesante, de verdad. O sea, bueno, yo me lo disfruté un montón, ya te dije que soy fan, no lo puedo volver a Me decir, ya alegro, soy fan de África en un clic. Pero me si alegro. tuvieras que dar un consejo a los podcasters, o sea, a un podcaster que te hubiera gustado que te dijeran a ti, ¿cuál sería? Desde lo más sencillo. Wow. Pues lo primero fue lo que me dijeron, lánzate. Tienes una idea, la tienes desarrollada, lánzate, sin miedo, porque fue Ujú, lo que me pasó a mí. Yo llevaba ya un tiempo compartiendo contenidos en Instagram, en YouTube, ujú. y claro, me faltaba esa parte y bueno, una de las cosas, uno de los miedos que a mí me daba es comprometerme con la comunidad, comprometerme con la gente y luego, por mi propia Claro, naturaleza de falta de tiempo, no poder dar respuesta a esto. claro. Pero lo digo, si alguien tiene una idea, que se lancen y bueno. Y otra cosa, que no mire mucho, porque a mí es una de las cosas que he interiorizado. Mucha gente me preguntan, ¿el podcast te aporta algo? Y Ujú, cuando la gente hace esa pregunta, entiendo que están hablando desde un punto de vista material. sí, Si sí. me aporta algo desde un punto de vista económico, etcétera, Ujú, pues no, es que no sé ni siquiera cómo se hace para, para llegar a esto. ujú. Por lo tanto, yo creo que cuando alguien empieza un proyecto así, a ver, cada uno puede tener la idea que tiene en la mente, ¿no? En la cabeza, pero Sí. a mí inicialmente ese proyecto no lo he lanzado para llegar a esto o para Ujú, conseguir, digamos, algo material. total. Me basta con que la gente pueda situar el continente africano en un mapa y que la gente pueda situar el conflicto de Namibia, el conflicto o la historia misma del continente africano. Sí. Y si después, evidentemente, el podcast crece, pues todo llegará. Yo no tengo prisa ninguna. Eso es una carrera de fondo, Claro, evidentemente. Claro, total. Mm. claro, claro. Totalmente, totalmente. Sani, vamos a ver, aquí están dejando comentarios. Dice, Sani, me encanta cómo has contado lo que haces y cómo lo has explicado. Por aquí tienes una seguidora, gracias por tu comentario. Mira, chico, la gente lanzándose a la piscina con Sani. Vámonos. Y Que dice, aquí acabo de leer alguien que dice, sí. yo te ayudo a monetizar el Ah, podcast o algo así. Ajá. ¿dónde está? Creo que esto por el chat privado. Ah, chat privado. Eva. De, No sé, Ya están ofreciendo dinero para esos podcasts. Eso es lo que nos gusta de este festival. no sé quién es, pero en cualquier caso, mi contacto lo tenéis. No sé si lo sí, tenéis, sí, no nos sé. pondremos en contacto, ¿no? Tú Eso tranquilo que es, nosotros hacemos esa vuelta, Sani, no te eso, preocupes. perfecto. Así A que ver, ¿tiene más preguntas para Sani? ¿No? No, un comentario Ah, un que comentario. le sucede lo mismo que Sani, que puede escuchar podcasts largos, pero quiere dar el suyo en corto Claro, tiempo. sí, eso nos pasa muchos también, ¿no? Ujú. O de repente las diferencias entre la gestión, ¿no? Bueno, a alguien se le hace más fácil hacer un podcast más corto. En el caso de Sani también. A mí me parece maravilloso, la verdad que sea corto, Mm, preciso, conciso, pero también es verdad que tú tienes detrás un montón de investigación. ya. Entonces, claro, una cosa compensa por la otra, ¿no? Ujú. A veces, por ejemplo, mi podcast es mucho más largo, pero yo subo una conversación completa y ya no se le Sí. pone tanto mm, Y Hackeado Noticias también decía yo, y yo haciendo mis podcasts de 10 minutos para no hostigar a mis oyentes, con mi voz. y ahora ha dicho, va a probar de hacer alguno de una Unos hora. de una hora. Ah, bueno, mira. bueno. Yo, sí, o sea, yo te digo, Sani, que o sacas un extra o lo haces más largo, o sea, Necesitamos más, ¿no? necesitamos más de África en un clic. No, es que, claro, yo podría dedicarle más tiempo Ya. al podcast. Sí. Eso es otra cosa. Lo podría hacer. Lo que pasa es que paralelamente tengo No, mi tú tienes una ocupación movida. Sí, y tengo muchas cosas. Doy conferencias, a veces claro, preparar los episodios del podcast y mis conferencias y también mi propio trabajo profesional, pero claro. sí que me gustaría en un futuro pues, Mm, poder dedicarle más tiempo, porque el podcast lo empecé
yo recuerdo que me decía una amiga, Sani, esto no va a ser posible conociendo la agenda que tienes. Claro. Empecé con una entrega semanal Ajá, y eso era es bastante bastante, arriesgado claro. para mí. ¿Y, Poco y a ahora poco. cómo lo haces? Ahora mismo lo estoy haciendo cada 15 días, pero desde que empecé a trabajar hace 5 meses y mi trabajo es muy exigente y apenas tengo tiempo. Entonces, Ya. ya no sé si ponerle como una vez al mes, que me parece que va a hacer esperar a la gente demasiado. Sí, Y ya me están Acabas de reclamando, hundir a Giselle. ya, ¿y ahora qué voy a hacer el resto de las 3 semanas ya, que me ya, quedan? ya me están reclamando, pero para el mes de marzo, por ejemplo, tendré varias entregas, Ok. porque, bueno, serán unas entregas dedicadas a figuras femeninas del continente africano, Qué guay. mujeres poderosas del continente, y esto creo que también, ahí lo dejo. Sí, Mira. uy, qué guay, qué guay. Mira, yo solamente te estoy diciendo que aquí tienes un equipo de producción dispuesto a ayudarte, lo que necesites, ya te vas con monetización, producción, lo que tú necesitas, de verdad. Muchísimas gracias por Sí. acompañarnos hoy. Eso también es verdad, ¿eh? De verdad, Sí. o sea, me vendría muy bien también tener a gente que me pueda ayudar con esto, de verdad, porque es verdad que la gente que se me ha unido al equipo, estamos viendo cómo nos podemos repartir. De momento es tema redes sociales y Sí, todo sí. eso, pero la parte más gruesa del contenido, evidentemente la narración, pues las hago yo. Ujú, Y bueno, y la parte de investigación también, pero bueno, claro. que sí que me vendría bien Bueno, una parte de cualquier ayuda. cosa, ya sabes, O lo Perfecto, dejamos ahí aquí perfecto. lo dejamos, en el universo. lo lanzamos al universo. Pero de Venga, verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya nos tenemos que Gracias, ir a nuestro siguiente invitado, pero un abrazo muchas eh, gracias. perfecto. y mucha suerte, Sani. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta Chao. luego.